Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, el dictamen que hoy ponemos a su consideración contiene diversas reformas a una de las piezas legislativas trascendentales en el marco jurídico de nuestro país, fruto de una demanda colectiva y de la lucha de miles de víctimas y familiares de personas que sufrieron en carne propia la realidad del país en materia de delitos y violaciones a los derechos humanos. Esta ley es la Ley General de Víctimas. Todos recordamos la historia del recorrido en el país a lo largo y ancho, y también de la presencia de estos colectivos en Estados Unidos, justamente con este propósito: visibilizar las violaciones de las que son víctimas quienes clamaban justicia. Y por supuesto, el Estado mexicano, al clamor de esta sociedad, garantizó resolver todos los impedimentos para que esta ley fuera desjudicializada a finales del sexenio pasado, entrar en vigor y luego también se hicieran reformas pertinentes. Sin embargo, a poco más de 3 años de distancia, las propias víctimas han estado prácticamente en la oficina de todas y de todos ustedes, precisamente pidiéndonos la revisión de la ley, denunciando fracasos en el diseño legal e institucional que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención a víctimas que se encuentra vigente en el país y, por supuesto, este perfeccionamiento a partir de la implementación de una ley totalmente novedosa para nuestro país. Un poquito de historia, quizás. En 2013, muchos colectivos de víctimas, sus familiares y muchas organizaciones de la sociedad civil exigieron aprobar una ley construida desde la sociedad, y así lo hicimos. Pocos meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, nos exigieron aprobar reformas propuestas por ellos para atender observaciones de tipo jurídico, y así lo hicimos. Hoy nuevamente se nos plantean un conjunto de exigencias que hemos intentado reflejar hasta donde ha sido posible, siempre pensando, intentando reflejar, insisto, con la voluntad política de todas las partes y lograr la construcción de estas reformas en este dictamen que hoy ponemos a su consideración. Y yo sí creo que es importante destacar, teniendo siempre enfrente resolver el problema que se nos estaba exigiendo resolver. Es decir, lograr que las víctimas de delitos o las víctimas de violaciones a los derechos humanos fuesen atendidas de manera debida, también de manera respetuosa, desde la Comisión de Atención a Víctimas. Es importante señalar que hay 3 cuestiones importantes que están contenidas en el dictamen. Una de ellas tiene que ver con que las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad
de las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar las necesidades de alimentación, de traslado, de aseo personal, del pago de su hotel, la atención de atención psicológica, el transporte de emergencia o cualquier alojamiento que fuese transitorio, pero siempre que éste pueda ser en condiciones de dignidad y seguras. Ese era uno de los clamores que las víctimas nos han estado planteando. No ser maltratadas, no ser revictimizadas, aduciendo que porque no se presenta una factura inscrita en el marco de lo que establece el SAT, estos recursos que devengan las víctimas no son reintegrados. Eso me parece que es uno de los elementos importantes que establecemos en estas reformas. Las medidas de ayuda provisional, siempre con un enfoque, y lo destacamos, transversal de la perspectiva de género y diferencial durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima o las víctimas puedan emprender el siguiente paso en condiciones de atención inmediata a su necesidad. La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de los estados, de las 32 entidades federativas, podrán otorgar a cargo de sus recursos de ayuda que corresponda medidas de ayuda provisional en casos urgentes de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere la Comisión Ejecutiva o las comisiones estatales, podrán autorizar que la víctima o víctimas que acudan a una institución de carácter privado con cargo al fondo o también con cargo al fondo estatal según corresponda. En este sentido, es importante destacar que las reformas inscriben de manera puntual, de manera enfática, esta atención. También establecemos que la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales, según corresponda, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos, con cargo al fondo, el que está a nivel federal o en cargo al fondo a nivel estatal, según corresponda. Pero también atendemos que México está en un proceso de formación desde las universidades de especialistas en estas materias y, por lo tanto, establecemos que estos pagos a estos expertos, a estos peritos, podrán ser excepcionalmente también extranjeros en el caso de que no haya mexicanos especialistas en estas necesidades. Es importante esa reforma. No menos importante es agregar que los servicios a que se refiere la presente ley tomen en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a mayor riesgo, como es el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y también personas en situación de desplazamiento interno. No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo, donde establecemos estas características, a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.
Especificamos que las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas. Primero, formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal. Segundo, desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares, o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las comisiones nacional o estatales de derechos humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes. Tercero, solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional. Y cuarto, recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada, cuando así sea autorizado en términos de lo que referencia la propia ley. En caso de que las víctimas, las comisiones de víctimas no hayan cubierto los gastos, las víctimas en los ámbitos locales, la Comisión Ejecutiva, de conformidad con los lineamientos que estamos planteando en estas reformas, podrá brindar la ayuda a que se refiere estos preceptos que yo acabo de mencionar, con cargo al fondo. Es importante subrayar que lo anterior no exime de su responsabilidad a las comisiones estatales de víctimas de las entidades federativas, pues éstas deberán reintegrar los gastos en términos de lo que también previsoriamente establecemos en el artículo 81 de estas reformas. En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa de que se trate, y la Comisión Ejecutiva dará aviso a la Auditoría Superior de la Federación y en caso de incumplimiento de la entidad federativa. Esta es una reforma trascendental. Impedimos que las víctimas de las entidades federativas que hoy llegan a esta Comisión Ejecutiva y que no se les puede atender por el Fondo Federal, hoy deben ser, y así lo decimos en el adendum que estamos presentando, no es podrán, deberán atender a las víctimas de las entidades federativas. ¿Qué pasa con los recursos que deberían estar saliendo de las arcas de los fondos creados por cada una de las 32 entidades? Eso no debe ser preocupación de las víctimas de las entidades federativas, tanto víctimas de delitos como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ya basta que revictimicemos, y entonces Hacienda debe hacer lo suyo. El sentido, el objeto sustantivo de esta ley es que se atienda a todas las víctimas de las entidades federativas. Estas reformas, por supuesto, facilitan a las víctimas la atención que el Estado debiera obligarles, pero al no estar concretándose esta petición, pues son hoy atendidas y deben ser atendidas por el Fondo Federal. Volvemos, señoras y señores, a los términos del artículo 1 constitucional. Cuando se orienta desde su transitorio en la reforma del 11 de junio de 2011, la gran reforma en materia de derechos humanos, volvemos a vindicar ese artículo y atendemos a todas las víctimas del país. Eso es muy importante refrendarlo. Ahora bien, puedo seguir hablando de todas las bondades que tiene esta reforma. Hemos enfrentado muchas dificultades, muchas.
Sin embargo, nos parece importante que hoy logramos pasos trascendentales. No logramos todo, ya lo dije. Puedo señalar uno: desplazamiento interno. Nosotros presentamos iniciativas, el senador Yunes y yo, enfatizando en el desplazamiento forzoso interno. En la negociación no quedó forzoso, pero queda el desplazamiento interno, donde no se demerita cada una de las características establecidas en el estándar, ya voy a terminar, presidente, desde el estándar internacional de lo que es el desplazamiento forzoso interno. No hay absolutamente ninguna persona que sea víctima de un desplazamiento interno, ya sea por desastre natural, ya sea por violencia, ya sea por conflicto armado inclusive, o por la instalación de los megaproyectos, que no sea atendida ahora por estas reformas que, por cierto, establecemos en la exposición de motivos las recomendaciones en esta materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si a mí me preguntan, ¿estas reformas, senadora La Peña, vale la pena refrendarlas, aun cuando haya pendientes? Yo les digo sí, porque tengo enfrente, como todas y todas quienes trabajamos en ellas, a las víctimas, particularmente aquellas que hasta ahora no habían sido atendidas. Hay otras reformas importantes, no me voy a detener en ellas. Simplemente quiero terminar invocando la sensibilidad de cada uno y cada una de ustedes, sobre todo en mi grupo parlamentario, para que tomen consideración del avance de las reformas. Hoy vamos a tener una comisión de atención a víctimas unipersonal. Integramos una asamblea consultiva con 9 personalidades de las organizaciones no gubernamentales. Es verdad, la CEAB es una entidad paraestatal. La ley obliga, que debió haber tenido una junta de gobierno. Se creó todo un movimiento alrededor de impedir de que rechazáramos la propuesta de que se integrara una junta de gobierno. Sin embargo, esta junta de gobierno, que está constituida por 4 representantes de las organizaciones no gubernamentales, 4 funcionarios públicos y quien está al frente de la Comisión de Atención a Víctimas, está acotada. No podrá intervenir en las decisiones de la Comisión de Atención a Víctimas. De tal manera que es importante señalar que aun cuando haya resistencias a la integración de esta figura, pues también tengo que decir de manera clara y precisa que no podrá intervenir en las decisiones que tienen que ver con la reparación integral del daño al que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y las víctimas de delitos que para el caso de la ley son exactamente igual. No es una más o menos importante respecto de la otra. Muchas gracias y perdonen que me haya llevado tanto tiempo, pero era necesario enfatizar las características de las principales reformas que hoy presentamos a su consideración. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña, que ha presentado el dictamen.